En febrero de 1637, un hombre en Ámsterdam vendió su casa, su negocio y todas sus posesiones por un solo bulbo de tulipán. 48 horas después, ese mismo bulbo no valía ni el precio de una cebolla podrida. Olvida las guerras, olvida las invasiones, olvida las plagas. La mayor catástrofe económica de la Edad de Oro holandesa no fue causada por ejércitos enemigos ni por desastres naturales. Fue causada por una flor, una simple flor ornamental sin valor nutritivo, sin uso medicinal, sin propósito más allá de ser bella. Esta es la historia de cómo la codicia humana, la ilusión colectiva y la psicología de masas transformaron algo tan insignificante como un bulbo de tulipán en un arma de destrucción masiva financiera. Esta es la historia de la primera gran burbuja especulativa de la historia moderna. Y lo más aterrador de todo es que los mecanismos psicológicos que destruyeron la economía holandesa en 1637 siguen operando hoy en cada mercado financiero del planeta. Pero para entender cómo cayeron tan brutalmente, primero debes comprender cuán imposiblemente alto habían llegado, porque la República Holandesa de 1630 no era una nación cualquiera, era la superpotencia económica del mundo conocido. En 1630 Mentaento, la República Holandesa controlaba el flujo de dinero del planeta. No tenía el imperio territorial más grande, ese honor pertenecía a España. No tenía el ejército más numeroso, ese era de Francia. Pero tenía algo infinitamente más poderoso, controlaba el comercio mundial. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, conocida como la BOPE, por sus siglas en neerlandés, era la corporación más valiosa jamás creada en la historia humana hasta ese momento. Su valor de mercado, ajustado a dinero actual, superaba los 79 billones de dólares. Para que lo comprendas, eso es más que Apple, Google, Amazon y Microsoft combinadas en 2024. La BOPE tenía su propio ejército privado, podía declarar guerras, negociar tratados, acuñar moneda. Era un estado dentro de otro estado, y generaba más riqueza que naciones enteras. Ámsterdam no era simplemente una ciudad, era el corazón financiero del mundo civilizado. El Wall Street del siglo XVII, su bolsa de valores, fundada en 1602 Mentaento, fue la primera bolsa moderna de la historia. Aquí se inventaron conceptos que hoy damos por sentado: las acciones comerciables, los dividendos regulares, la especulación organizada, los mercados secundarios. Los mercaderes holandeses, literalmente nadaban en florines de oro, construyeron palacios que rivalizaban con los de los reyes, financiaron una explosión artística sin precedentes. Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Frans Hals, todos estos maestros pintaban para la nueva aristocracia, no la aristocracia de la sangre azul y los títulos heredados, sino la aristocracia del dinero. Los comerciantes que habían construido fortunas desde cero. Las casas de los canales de Ámsterdam se llenaron de porcelana china, sedas persas, especias de Java, maderas exóticas de Brasil. Los holandeses comían en platos de plata, bebían vino francés, se vestían con terciopelo italiano, tenían todo, absolutamente todo lo que el dinero podía comprar en 1630, pero había un problema profundamente psicológico, que ningún economista de la época comprendió hasta que fue demasiado tarde. Cuando tienes todo el oro del mundo, cuando has comprado todo lo que existe, cuando tus bodegas están llenas y tus arcas desbordan, ¿qué es lo único que tu dinero no puede garantizarte? Exclusividad, rareza verdadera, distinción absoluta. En 1554, Joyer Giselin de Busbecq, embajador del Sacro Imperio Romano ante el sultán Suleimán el Magnífico, vio algo en los jardines de Constantinopla que nunca antes había contemplado: flores de formas extrañas, con colores imposibles, que los turcos llamaban tulbend, por su parecido con los turbantes de seda. Tulipanes. De Busbecq llevó algunos bulbos a Viena. Desde allí lentamente, los tulipanes comenzaron a dispersarse por Europa, pero eran increíblemente difíciles de cultivar. Requerían conocimiento especializado, suelo específico, condiciones climáticas precisas. Y lo más importante, paciencia. Un bulbo podía tardar 7 años en producir una flor de calidad. Para la élite holandesa del siglo XVII, dioseturada de oro pero hambrienta de distinción, el tulipán se convirtió en el símbolo supremo de estatus social. No podías simplemente comprarlo como compraba seda o porcelana. Tenías que tener el conocimiento botánico, los contactos correctos, la paciencia aristocrática. Tener tulipanes raros en tu jardín no significaba que eras rico. Eso ya lo sabía todo el mundo. Significaba que eras culto, refinado, conectado con los círculos más exclusivos de la sociedad. Era el equivalente del siglo XVII a tener un Picasso original en tu sala.
Y entonces, la naturaleza hizo algo que ningún especulador humano podría haber planeado mejor. La naturaleza creó la escasez perfecta. Un virus, un simple virus de plantas llamado mosaico del tulipán, transmitido por áfidos microscópicos, infectó algunos bulbos en los jardines holandeses. Hoy sabemos exactamente qué era. En 1630 era magia pura. El virus no mataba la planta. Hacía algo mucho más valioso, la transformaba. Los pétalos desarrollaban patrones de llamas de colores, rayas rojas sobre blanco, púrpura sobre amarillo, patrones únicos, irrepetibles, imposibles de predecir. Los llamaron tulipanes rotos, y eran tan raros que un bulbo infectado podía tardar años en producir otro bulbo con el mismo patrón. A veces nunca lo hacía. Cada bulbo era, literalmente, una obra de arte única de la naturaleza. El más codiciado de todos llevaba un nombre que aún resuena en la historia económica: Semper Augustus. Pétalos blancos con llamas carmesí. Solo existían 12 bulbos en todo el mundo en 1625. 12. La escasez absoluta había nacido. Y con ella, el inicio de algo que la humanidad nunca antes había experimentado a esta escala. Una burbuja especulativa pura, desconectada completamente de cualquier valor intrínseco. Lo que ocurrió después no fue horticultura, no fue comercio, fue la invención accidental del casino financiero moderno. Los tulipanes solo florecen una vez al año, entre abril y mayo. Después el bulbo debe ser desenterrado y almacenado hasta el otoño siguiente. Esto significaba que solo podías comerciar tulipanes físicos durante unas pocas semanas al año. Pero en 1634, los especuladores holandeses inventaron algo revolucionario y catastróficamente peligroso: el mercado de futuros de tulipanes. Funciona así: en pleno invierno, cuando los bulbos están bajo tierra, un comerciante te vende un contrato, un simple pedazo de papel firmado, que te promete que recibirás un bulbo de una variedad específica cuando sea cosechado en mayo. Tú pagas por ese contrato hoy. El bulbo lo recibirás en 6 meses. Pero aquí viene la trampa psicológica: ese contrato, ese papel, puede revenderse inmediatamente, y el nuevo comprador puede revenderlo otra vez, y otra, y otra. De repente ya no necesitabas ser un jardinero experto, no necesitabas saber nada sobre horticultura, ni siquiera necesitabas ver el tulipán físico. Solo necesitabas una cosa: creer que alguien más, mañana, pagaría más por ese papel de lo que tú pagaste hoy. Un solo bulbo, aún bajo tierra, invisible, no verificado, podía cambiar de dueño 10 veces en una semana, cada transacción a un precio más alto que la anterior. Y aquí está el verdadero genio maligno del sistema: como los tulipanes no se entregarían hasta mayo, nadie tenía que pagar nada por adelantado. Solo firmabas un contrato prometiendo pagar cuando recibieras el bulbo. Deuda sobre deuda sobre deuda, apilándose como naipes en una torre cada vez más alta y más inestable. Tejedores, carpinteros, zapateros, panaderos, gente común que nunca había comerciado nada más sofisticado que pan o clavos, de repente se convertían en especuladores de tulipanes. Vendían sus herramientas, hipotecaban sus casas, pedían préstamos a tasas de interés usuarias, todo para comprar contratos de papel que prometían tulipanes que aún no existían, que quizás nunca existirían. Las tabernas de Ámsterdam se transformaron en mercados improvisados. Los colegios de tulipanes, como los llamaban, hombres bebiendo cerveza y negociando fortunas imaginarias basadas en flores imaginarias, el humo de las pipas mezclándose con el olor de la codicia desesperada. Y los precios comenzaron a desafiar toda lógica económica conocida. Los números dejaron de tener significado. En noviembre de 1636, un bulbo de Semper Augustus, el más codiciado de todos, se vendió por 5,500 florines. Déjame ponerte eso en perspectiva real, en términos que un ser humano del siglo XVII pudiera comprender: el salario anual de un artesano altamente calificado, un maestro carpintero o un herrero experto, era de aproximadamente 250 florines al año. Ese único bulbo valía 22 años de trabajo especializado, una carrera completa, una vida entera de labor. Pero eso fue solo el comienzo de la locura. En diciembre de 1636, ese mismo bulbo valía 7,500 florines. En enero de 1637, ese mismo había alcanzado los 10,000 florines. Y en febrero de 1637, en el pico absoluto de la manía,
Ese bulbo ya no tenía precio fijo. Los compradores no ofrecían dinero, ofrecían todo lo que poseían. Existen registros históricos verificados, documentos legales que sobreviven hasta hoy en los archivos de Ámsterdam, que detallan lo que la gente intercambiaba por tulipanes. Un hombre ofreció 12 acres de tierra prima en las afueras de Ámsterdam por un solo bulbo de Viceroy. Otro especulador intercambió 1,000 libras de queso, 4 bueyes gordos, 8 cerdos, 4 toneladas de mantequilla, 2 toneladas de trigo, una cama completa con dosel de terciopelo, un traje de lujo y una copa de plata, por un bulbo de Admiral Lifkens. Hay un caso famoso de un marinero que llegó a puerto después de meses en el mar. Vio lo que pensó que era una cebolla en el mostrador de un mercader, se la comió, y fue arrestado inmediatamente. Había comido un bulbo de tulipán valorado en 3,000 florines, el equivalente a comer una casa entera. Las esposas suplicaban a sus maridos que dejaran de especular. Los padres desheredaban a sus hijos por vender las tierras familiares por contratos de tulipanes. Los sacerdotes daban sermones contra la avaricia desenfrenada. Nadie escuchaba, porque todos, absolutamente todos, tenían la misma certeza irracional: los precios seguirían subiendo para siempre. Siempre habría alguien más dispuesto a pagar más mañana. Siempre.